Este webinar se da dentro de un contexto más grande, que es la diplomatura en psicopatología de adultos, que va a iniciar el próximo viernes 12 de junio, por supuesto en una versión 100% online, dadas las características de la cuarentena, ¿no? Después veremos cómo lo seguimos adelante, si algún día se levanta todo esto, pero nos pareció interesante hacer un acercamiento a los alumnos respecto a un modelo bastante sencillo, que tiene, por supuesto, algunos ribetes, pero que articula muy bien lo que es el modelo de la terapia cognitiva conductual tradicional o beckiana y un modelo más de tercera ola, como son las terapias cognitivas basadas en mindfulness, ¿no? Por supuesto lo vamos a hacer dentro de lo que es el abordaje para el trastorno depresivo mayor. Así que, bueno, sin más lo que vamos a hacer es, voy a abrir el PowerPoint, se los voy a compartir y de ahí vamos a arrancar. A ver, compartir la pantalla. Bueno, ahí tienen mi mail, de todas maneras como referencia, tanto el mío personal, que es lic.johnf.gmail.com, y el de dipsy.tcc.gmail.com, que es el grupo de trabajo mío, que es Docencia, Investigación y Psicoterapia Integral. Así que por esas dos vías de comunicación pueden también contactarme. Bueno, y como les dije, esto está dentro del marco de la diplomatura en psicopatología de adultos, ¿sí? Bueno, basta de publicidad encubierta y vamos a trabajar. Bueno, hablemos un poquito del cuadro primero, ¿no? Lo que es, vamos a hablar de depresión, vamos a estructurarlo de la siguiente manera. Vamos a hablar un poquito de epidemiología, vamos a hablar de depresión, mínimamente vamos a nombrar algo de TCC estándar y sobre todo vamos a hacer énfasis en lo que son por ahí las críticas de los modelos de tercera generación en general y después vamos a ciertas particularidades del modelo, ¿sí? Del modelo de trabajo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Como la dije, es MBCT aplicada a trastorno depresivo mayor. Bueno, en términos de epidemiología, población general en el curso de 12 meses, tenemos, bueno, en el planeta hay 7.500 millones de habitantes en el mundo y la OMS nos tira alrededor del 4%, o sea, es más o menos unos 350 millones de personas en el curso de un año va a atravesar un cuadro de depresión. Lo que es el DSM-5, que por supuesto es sobrepoblación en Estados Unidos, nos habla de un 7, entonces es decir, más o menos unos 22 millones. Lo que tiene que ver con las cifras argentinas, más o menos vamos por la misma cantidad, un poquito por arriba del promedio, en 12 meses el 5% es más o menos un poco más de 2 millones, porque ya no somos 40 millones de argentinos, seremos 43 millones. Y en el curso de la vida, este es un estudio que se hizo en 2008, que es un estudio que es el Estudio Argentino de Epidemiología en Salud Mental, que fue una triangulación entre Facultad de Medicina de la UBA, la OMS, Harvard, e incluso estuvo APSA en la elaboración de este informe. Fue un informe una muestra de 4.000 personas a lo largo del país, en las ciudades más representativas, y dio que un 12,5% de los encuestados refirió haber atravesado en algún momento de su vida un episodio de depresión. O sea, básicamente, para decirlo en criollo, un montón de gente. Y es una problemática que la tenemos que saber abordar y en sus distintos matices, que no es lo mismo, y es lo que vamos a ver hoy, que no es lo mismo un episodio, en un primer episodio que cuando ya estamos hablando de un episodio, una depresión recurrente. Bien, el curso de la enfermedad. A ver, la duración promedio de un episodio dura entre 6 y 9 meses. Vamos a ir un punto medio, que una depresión estándar, el primer episodio dura 7 meses y medio. Este es un primer dato y los tiene que dar un marco de referencia de cuánto debería durar más o menos un tratamiento. Es decir, debería durar menos que eso. ¿Por qué? Porque con o sin tratamiento remite el cuadro en como mucho 9 meses. Y en términos de duración máxima, en aproximadamente 2 años el 90% de los casos remiten. O sea, quiere decir esto que en algún momento el paciente con depresión levanta un poco, tiene un poquito de aire, siente que las cosas empiezan a mejorar un poco,
le cambia un poco la visión de las cosas y demás. El problema con la depresión es que el riesgo de recaída es enorme, enorme. Luego del primer episodio, hay un 60% de probabilidad de recaída, después del segundo episodio del 70%, y ya 3 o más episodios es del 90%. Con lo cual, la conclusión es que básicamente la depresión es un padecimiento crónico o cuanto menos recurrente. Bien. Para que aquellos que me conocen y aquellos que no, yo también trabajo mucho con población infanto-juvenil, aparte de adultos, y este es un punto central. Cuando los niños se deprimen en general, es una señal de alerta bastante importante, porque es predictor de cuadros mucho más severos en la vida adulta. ¿Sí? La verdad es esa. Uno ve un niño que ya tiene indicadores fuertes de depresión, ya lo vamos a ver también poquitito respecto al concepto de indefensión aprendida de Seligman, pero el problema es que cuanto más inicio temprano, peor el pronóstico, ¿sí? Es bastante probable que haya lesiones en la adultez o comorbilidades con trastornos de personalidad, patologías de consumo, trastornos de la conducta alimentaria, etc. Bien. Muy breve respecto a lo que es el DSM-5, pero no puedo dejar de nombrarlo, ¿no? Acá estas son las limitaciones de este espacio, que yo no sé a quién tengo enfrente, no sé si son públicos que son estudiantes, si son recientemente graduados, o si hace 20 años que están atendiendo gente. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo que, lamentablemente, emparejar un poquito para abajo y algunas nociones las tengo que volver a dar. Por el contrario, sobre todo lo que tiene que ver con nociones de terapia cognitivo-conductual, no me voy a detener mucho. Así que, por un lado, les voy a describir un poco lo que es depresión, por otro lado, no me voy a detener demasiado en lo que es TCC-STAN. Yo ahora en un ratito me voy a detener, me voy a fijar igualmente si hay preguntas y cualquier cosa me detengo si hay alguna cuestión puntual que no se entendió. Pero lo que es el trastorno depresivo mayor, acá yo incluyo la descripción que plantea el DSM-5 para un episodio. ¿Sí? Un episodio de depresión mayor puede estar presente en distintos trastornos. Típica pregunta de parciales que también puede estar en un cuadro bipolar. ¿Sí? Pero bueno, el DSM es un poco un corte arbitrario, no sirve para hacer un primer tamiz. Pero es importante tenerlo en consideración para después, en todo caso, utilizarlo para nuestra práctica diaria, salvo que por supuesto nos dediquemos a la investigación y entonces ahí sí tenemos que hacer una muestra bien prolija y estandarizada con los grupos, uno en los que vamos a aplicar el tratamiento experimental y el otro grupo control, y para eso nos sirve mucho el DSM. Pero si somos netamente clínicos nos sirve para un primer screening, pero no para decir, no, entonces si no cumple con todos los requisitos que plantea el DSM, entonces no estamos frente a un paciente con depresión. ¿Sí? Pero en líneas generales lo que plantea es que tienen que darse 5 síntomas o más en un curso mínimo de 2 semanas, ¿sí? En donde alguno de los 5 síntomas debe ser el primero o el segundo de la lista, ya sea estado de ánimo deprimido, ¿sí? La persona tiene que estar triste todo el día o casi todo el día durante ese lapso de tiempo, o sea, por lo menos 2 semanas. El paciente puede decir que se siente triste, vacío, sin esperanza, y no solamente observar por terceros, ¿sí? Pero el paciente es lo que describe. Y recuerden que en niños y adolescentes puede no haber este síntoma, pero puede estar reemplazado por irritabilidad. Cuanto más chico es el paciente, más aparece esta caracterización de la tristeza, que es estar enojado, irritable y no saber muy bien cómo explicarlo. Cuanto más chiquititos, más difícil de poner en palabras lo que piensan y sienten. Entonces, hay una sensación de fastidio, de enojo, de no entender qué está pasando, que es bien típica de los nenes. Cuanto más grandes, los adolescentes también se pueden presentar con esta cuota de irritabilidad, pero
Si uno tiene, como dice, uña de guitarrero y sabe cómo trabajar con adolescentes, lo puede ir y se pasa de este estado más por ahí, más defensivo, de estar a la defensiva, a poder decir que le están pasando muy mal, ¿no? El segundo ítem que plantea el DCM es la disminución importante del interés o el placer. Lo característico de esto es que son personas que de lo que disfrutaban ya no lo disfrutan, ¿sí? Pacientes que, yo he tenido pacientes que incluso me decían, mira, no puedo disfrutar ni una buena comida, ya me da lo mismo absolutamente todo, ¿sí? Entonces, primero que nada, como primer esto, alguno de los síntomas que tenemos que plantearnos tienen que ser el uno o el 2. Después están los demás, que son los característicos de la depresión, que es la pérdida de apetito o aumento de apetito con un característico aumento o disminución de peso, insomnio, hipersomnia. La agitación o el entendimiento psicomotor no es subjetiva, es observable. Son gente que está como nerviosa, pasada, y por ahí está deprimida, pero a la vez con la mirada perdida, con un cigarrillo, fumándolo como si fuera de esos directores técnicos que están jugándose una final. Y el enrejecimiento motor lo van a ver, yo me acuerdo cuando atendía pacientes de prepaga que firmaban la planilla de la prepaga como en slow motion. Y es difícil verlo, pero es así, es observable. Eh, Después, no, la fatiga o la pérdida de energía es algo que lo plantean los pacientes. Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva y inapropiada. Esto, bueno, no me quiero detener en esto porque tendríamos que perdería mucho tiempo. En realidad no se me pérdida tiempo, pero no voy a llegar. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o tomar decisiones. En general, los pacientes con depresión empiezan a cometer errores en cuestiones tontas, o sea, como se diría en tenis, errores no forzados, se dice, bueno, se me fue la palabra, se me fue el término. Y pensamientos de muerte recurrentes, en donde no solo es morir, sino ideas suicidas recurrentes, sin un plan terminado, intento de suicidio o plan específico para llevarlo a cabo. Bien, y después está el resto de los criterios, que no me voy a detener. Lo único en rojo que planteo es esto de nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco, porque si no nos estaríamos viendo a un trastorno bipolar, ¿sí? No importa si uno se encuentra con un paciente en fase maníaca sin haber advertido la presencia de un episodio depresivo, ya con un paciente en estado maníaco o hipomaníaco se lo diagnostica como un trastorno bipolar. Bueno, eso queda para otra charla, ¿no? Bien, respecto a las comorbilidades, el problema con la depresión es que no sé, y eso es lo que vamos a ver un poco hoy, se tiene que ver más en términos de fenómenos transdiagnósticos y que las personas en general que a deprimirse también van a desarrollar probablemente un perfil ansioso depresivo en el estilo de procesar la información, las preocupaciones, las angustias y demás. Y es lo que más se está trabajando ahora, más que hacer una discriminación fenomenológica, hablar más en términos dimensionales. ¿Sí? Pero bueno, las comorbilidades más frecuentes pueden ser una depresión doble, pánico, TAC, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, patologías de consumo, trastornos alimentarios y trastornos de personalidad. Bien. Como les decía, un poquitito de Beck. Lo que Beck se planteó básicamente para desarrollar todo su marco conceptual fue el principio, tratar de entender la depresión. Y él planteó que en los pacientes hay una visión negativa de sí mismo del futuro y del mundo, ¿sí? Y lo que plantea es un interjuego, acá lo vemos en la diapo, un interjuego entre los pensamientos, emociones y conductas. Pero para decirlo de una manera más sencilla, que es cualquiera que piense que la vida es una porquería se va a sentir de una manera consistente con esa forma de pensar y se va a desenvolver en el mundo también con una cierta coherencia lógica por pensar
la vida así y por ende también sentirla así. Y esto se va retroalimentando de modo tal que la persona se hunde más en una visión negativa de sí mismo, del mundo y del futuro. Si, por ejemplo, saquen de lado la pandemia, perdón, la cuarentena, y se levantan un domingo a la mañana, muy lluvioso, ustedes pueden pensar, uy, qué horrible día, ni siquiera me puedo distender un domingo, ¿no? Si tienen ese sesgo negativo característico de la expresión, y el estado anímico va a ser consistente con, uy, qué día horrible, puede ser desde la tristeza, cierto nivel de enojo, y la conducta probablemente sea ni siquiera sacarse el pijama, dejar la persiana baja y dormir todo el día, o mirar el maratón de los Simpsons por Telefe. ¿Sí? Es muy lindo un poquito, pero ya cuando pasas más de una hora haciendo eso, empieza a ser bastante deprimente. Bueno, por supuesto que no plantea que hay un determinismo, ¿sí? Sino que hay una interdependencia. Pero el planteo central de Beck es que la forma más fácil de entrar al cambio es mediante la flexibilización de los pensamientos. ¿Sí? Eso es lo más tradicional de la tesis estándar, que es, bueno, si bien hay una interdependencia, que probablemente si nosotros tenemos conductas un poco gratificantes, también vamos a tener una visión de la vida bastante consistente con esa falta de gratificación, y nuestro estado anímico también va a ser congruente. Planteo beckiano es la modificación de las cogniciones y también del repertorio conductual, pero tiene una pata muy fuerte en el cambio cognitivo, ¿sí? Y es lo que justamente van a plantear como contrapunto los movimientos de tercera generación, como una crítica, ¿no? Cuando hablamos de set cognitivo, ¿qué es cuando plantea el set cognitivo, básicamente es los pensamientos automáticos negativos, que son extremos, repetitivos, involuntarios, incontrolables, basados en creencias nucleares que son globales, rígidas y negativas. Es decir, que lo que plantea Beck es que las personas que se deprimen tienen creencias nucleares que son unidades de procesamiento globales de la experiencia humana, ¿sí? Que tienden a la rigidez y a la negatividad cuando pasa determinada situación. La persona atraviesa un determinado estresor y se empiezan a activar estas creencias que están así como latentes, y la persona empieza a desarrollar una visión del mundo negativa, pero extrema. No solamente negativa, sino que es extrema. Y reemplaza el concepto de inconsciente por el de automático. Y eso nos a distintas, a cuál es el abordaje técnico de Beck, que es, no me voy a detener, por supuesto, que es empirismo colaborativo, descubrimiento guiado, diálogo socrático, tareas de registro y distintas técnicas de flexibilización cognitiva. Para hacer un resumen y para que se entienda rápido, el planteo de Beck es que tomar los pensamientos como hipótesis, ¿sí? El terapeuta y el paciente se ponen de acuerdo haciendo un contrato entre ambas partes donde van a trabajar de manera conjunta y van a tomar la forma de pensar como un fenómeno a investigar, por eso se usa la metáfora del científico, donde los pensamientos ya no son fenómenos reales, sino son hipótesis a contrastar con la realidad, buscando evidencia. Entonces, el terapeuta va a entrenar a los pacientes para que puedan registrar, ¿sí? Y tener un registro más fino de cómo piensan, por eso se del concepto de inconsciente, de hablar de automático. Entonces, si es automático y vos te entrenás, a medida que pasen los días, vas a empezar a tener un registro más refinado de cómo pensás, y paso siguiente te vas a empezar a dar cuenta de que según cómo penses la realidad, te vas a empezar a sentir y cómo te vas a desenvolver en la vida. Y paso siguiente, lo que es la terapia, se va a trabajar con ese estilo de pensamiento para utilizar el contenido, ¿sí? Para que tengan una mirada diferente, pero desde el contenido, es decir, en cómo interpretan la realidad. ¿Sí? Pero hago énfasis en que en la terapia beckiana estándar lo que busca es
que la persona tenga argumento contra argumento, es decir, que pueda pensar las cosas desde una manera alternativa, ¿sí? O darle una vuelta diferente a ese pensamiento automático, negativo, rígido y extremo, ¿sí? Bueno. Tercera generación. Los trabajos de tercera generación se dan básicamente a partir de John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn desarrolla MBSR, que es el programa de reducción de estrés basado en conciencia plena o mindfulness. Aprovecho para decir que el título del webinar de hoy le falta una S a mindfulness, sepan disculpar. Pero bueno, Kabat-Zinn trabajaba con pacientes con dolor crónico y lo que descubre Kabat-Zinn es que la expectativa, el dolor crónico puede ser, por ejemplo, un cáncer con metástasis que te duele toda la espalda. Bueno, son pacientes que terminan con altas dosis de morfina y demás. Pero bueno, problemas reumatológicos, en fin. Lo que descubre Kabat-Zinn es que la expectativa de sufrir dolor aumenta la experiencia dolorosa, ¿sí? Y que mediante entrenamiento en conciencia plena, que es la posibilidad de que el paciente pueda enfocarse en el aquí y ahora de su experiencia presente, tanto en la expectativa futura de sufrir, bajaba la experiencia dolorosa. Esto lo pueden experimentar hoy. Hoy no, la próxima vez que tengan dolor de cabeza. La próxima vez que tengan dolor de cabeza, acuérdense de mí. Es medio raro que te asocien a un dolor de cabeza, pero bueno, vale la experiencia. Y lo que tienen que hacer es, en vez de rechazar, que es lo típico, que es, ay, que se me vaya este dolor de cabeza, que no lo aguanto más, traten de volver a conectar con lo que venían haciendo, ¿sí? Enfocar la atención en lo que estaban haciendo en vez de enfocar en que estoy harto, que se me pase, que se me pase, que se me pase. Cuando hacen eso, el dolor de cabeza no se va, pero disminuye la experiencia. Marshall Linehan, en el modelo de terapia dialéctico-conductual, que es un modelo parte de la familia de tercera generación, plantea que el sufrimiento, ¿sí?, es el dolor potenciado por el deseo de evitarse el dolor, ¿sí? O sea, el sufrimiento es la resultante del dolor y el rechazo casi incesante de querer atravesarlo, ¿sí? Lo que plantea los modelos de tercera generación básicamente es que salirnos del análisis lógico y racional, que eso no es necesario, que tenemos que ir directamente, o sea, en la modificación de los procesos cognitivos, particularmente en lo que es la atención, es decir, en virar nuestra atención respecto a cómo nos relacionamos con la angustia, con el sufrimiento, con expectativas de incertidumbre y demás. Bueno, la principal crítica de los modelos de tercera ola a la TCC tradicional es justamente, bueno, el cuestionamiento de los contenidos cognitivos podría estar reforzando esta cosa de quiero liberar las experiencias desagradables e indeseadas, ¿sí? Si vos, este es un error en realidad, yo no creo que esta crítica que aplique a terapeutas que ya vienen trabajando, sobre todo con el modelo de terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque es más bien un error de tomar la letra del manual. Que no tengamos experiencia, quiere que esté como sin supervisarse con gente con experimentados, al pie de sesión, y eso puede ser bastante peligroso. Una de las críticas que se le hace a los que hacemos terapia cognitiva conductual, como que no falta empatía. Eso me parece que es más un error de novato que alguien que ya tiene horas de... Pero la crítica es que esto de reforzar ay, no quiero pensar en esto, es si vos le decís de manera poco sutil o poco refinada, vos estás pensando mal, tenés que pensar de una manera diferente. Pero en realidad
la intervención es más refinada, es ir preguntando, es que el descubrimiento que el paciente no se entra de manera crítica, o se está pensando de una manera funcional y lo tienes que cambiar porque estás haciendo y eso tipo. No deja de ser cierto que el metamensaje de decir deja de pensar así es rechazar la experiencia dolorosa. Y eso refuerza lo que Hayes plantea como evitación de la experiencia, que es lo que les plantea de John Kabat-Zinn, que es hacer un esfuerzo férreo para no sentirse mal, lo que provoca es sentirse peor. ¿Sí? La principal crítica de los modelos de tercera ola, la TCC tradicional, es que cuestionar el contenido, los pensamientos, puede, sin uno como terapeuta buscarlo, reforzar este rechazo de no me quiero sentir mal, de no me quiero sentir así. ¿Sí? Yo les decía que no creo que esto sea una crítica aplicable a terapeutas que vengan trabajando hace mucho tiempo, pero puede ser perfectamente un error desde la inexperiencia de aplicar el modelo de TCC estándar, que es algo que es bastante típico de escuchar, de que se critica que el terapeuta cognitivo es como medio robot o frío, distante. Eso creo que debe pasar en general cuando están pegando los primeros pasos en lo que es terapia cognitivo-conductual y se pueden atar mucho el manualcito de sesión 1, sesión 2, sesión 3. Pero no creo que pase con gente que ya tiene experiencia en la temática, sobre todo con pacientes depresivos. Pero lo cierto es que, en esencia, si vos le decís al paciente que está pensando mal y debe pensar de otra manera, podés, sin querer, sin buscarlo, reforzar esto de entonces no tengo que pensar así, me estoy haciendo pelota, o sea, darle un nuevo problema, que es que se preocupe de estar así, pero de una manera disfuncional y estimulándose este rechazo de la experiencia. Esto lo plantea Hayes en términos de evitación experiencial, ¿sí? Y que es lo mismo que decía Kabat-Zinn, que es generar una situación de rechazo al dolor, genera directamente una situación de sufrimiento, ¿sí? De agobio aún peor. ¿Sí? Bueno, ¿qué proponen los tratamientos de tercera ola? Si Beck lo que planteaba era que con entrenamiento se pueden monitorear y modificar los pensamientos y eso va a impactar en la forma de pensar y sentir las personas, lo que van a proponer todos los tratamientos de tercera generación, incluido el modelo que vamos a ver hoy, es modificar la forma de relacionarse con el sufrimiento, disminuir la lucha interna y entonces básicamente es normalizar las experiencias desagradables. Esto yo le digo al paciente cuando yo veo que está en esa lucha interna de no me quiero sentir así, ahora en lo de la cuarentena se ve un montón, en donde los pacientes dicen, ay, esto es horrible, no lo aguanto más, no lo aguanto más. Parte de la expectativa de no estar mal, yo lo planteo, bueno, vos querés ser marciano porque vos no te querés sentir mal, y los seres humanos lamentablemente tenemos que atravesar esto y aprender durante nuestra vida a cómo lidiar con el dolor. Como dice, ayudar a normalizar las experiencias desagradables como parte de la vida. De hecho, todas las religiones, o por lo menos las que yo tengo conocimiento, puede haber algunas cosas más estrambóticas, pero o sea, no sé cómo lo hace el vudú, pero en líneas generales, sobre todo lo que es la tradición judeocristiana, hay un intento por explicar el dolor en términos, por ejemplo, de el camino a la santidad, como lo diría el cristianismo, ¿sí? Bueno, básicamente todos estos tratamientos apuntan a revisar qué queremos para nuestra vida, qué es lo que valoramos, cuáles son nuestros objetivos a pesar del sufrimiento. ¿Por qué? Porque esto sí es bien de TCC estándar. Una de las cosas que hace que funciona como factor en el mantenimiento de la depresión es el aislamiento social y un descenso sostenido de las actividades gratificantes, ¿sí? Las personas empiezan a retraer,
pierden vínculos, o los vínculos son cada vez más, están más deshilachados y menos fecundos, más que empiezan a no cosechar experiencias de cierta riqueza personal, no me refiero necesariamente a riqueza material. Y lo que empieza a pasar es que eso hace que la depresión sea cada vez profunda. Entonces lo que plantean los tratamientos de tercera ola es seguir con tu vida a pesar de sentirte mal. Levantarte a la mañana a pesar de sentirte mal. Hacer lo que tenés que hacer porque es algo que valorás para vos mismo y para tu vida a pesar de sentirte así. ¿Sí? Y para lograr esto, la estrategia principal es el uso de la meditación de conciencia plena o mindfulness meditation. Y básicamente se va a hacer en la aceptación, dejar de luchar con la experiencia de dolor y tratar de tomar distancia y dejar que el sufrimiento, perdón, el dolor fluya como en una ola en vez de cualquiera que haya ido de la costa. Vos podés, si te viene una ola encima, podés ir contra la ola y terminás tragando agua, qué sé yo, o ir surfeándola, barrenándola, y hacer un descenso leve donde ya la ola pierde fuerza. ¿Sí? Tenemos dos propuestas de tercera generación en este ciclo. A ver, estamos bien, me dice acá. Perdón, yo sigo chequeando por las dudas. Hoy vamos a ver en BCT, Based Cognitive Therapy, el modelo de Siegel, Williams y Tisdale. Tisdale, bueno, vamos a hacer un pedacito de un concepto que está bueno y es central de este modelo. Y la próxima, el martes, ya pasó el aviso, vamos a ver terapia metacognitiva, que es el modelo de Adrian Wells. Como diría Mirta Legrand, el público se renueva, así que la primera parte va a ser bastante parecida a lo que vimos ahora y después vamos a ir a lo que es el específico del modelo de terapia metacognitiva. Por la limitación del webinar, lamentablemente, hay un montón de cuestiones prácticas de entrenamiento, de cómo hacerlo, que acá no lo podemos hacer, pero más que nada no es una limitación de la virtualidad, sino una cuestión de tiempo, ¿sí? De hecho, yo trabajo con estos modelos y estoy ganando pacientes que nunca había visto, porque la verdad es que no bajó el trabajo, sino que aumentó. Y se puede hacer, hay que ser más creativo, hay que ser más ordenado también, porque uno hay que por ahí utilizar que el paciente grabe algunas sesiones y las revea, o darle el material grabado. Bueno, tiene que ser un poco más ordenadito, pero funciona. Y a la línea de por qué no los voy a entrenar ahora, qué sé yo, hacer un escaneo corporal, o lo que se ve con Wells, qué sé yo, en un entrenamiento tensional es por la limitación del tiempo, ¿sí? Bueno, pero terapia cognitiva lo vemos la semana que viene. Hoy vamos a ver el modelo de Siegel, Williams y T. ¿Sí? MBCT es un tratamiento de mantenimiento para depresión recipiente o crónica. ¿Sí? Y es importante que hagan énfasis en esto porque la TCC estándar es para depresiones. Episodio único, o por ahí, siendo generoso, de 2 episodios, y para depresiones que son de leve a moderada. ¿Sí? Y eso es importante decirlo, porque, bueno, yo trabajo en hospital y entonces a veces me derivan pacientes que con la aspiración, qué sé yo, psiquiatras te derivan en general, con la aspiración de hacer una terapia cognitiva conductual estándar, que lleguen por el 4.º episodio, gente bastante añosa, es decir, la verdad que esto así no va a funcionar, y hay que aplicar un modelo diferente. Y me detengo un minuto ahí porque el rol del derivador es fundamental. Deben haber psiquiatras aquí presentes y es ya sea un psiquiatra el que derive, un admisor o un colega psicólogo, es importante trabajar la derivación, es decir, plantearle al paciente a dónde lo estás mandando, qué es lo que va a hacer, como para que, sobre todo con estos pacientes con depresión, que la motivación es algo muy chiquitito, muy chiquitito y muy endeble, es un bien muy escaso. Y en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, en Capital Federal, la expectativa es de hacer diván.
o no sé si divano, una terapia más de tipo psicodinámica, y cuando por ahí el paciente se encuentra con que lo querés hacer son un abordaje basado en mindfulness, se puede empezar a complicar, ¿sí? Así que hay que trabajar en las primeras sesiones, sobre todo respecto a qué expectativa trae el paciente, si está dispuesto a hacer el esfuerzo de hacer un entrenamiento y demás. Ok. Pero como les digo, este es un tratamiento de mantenimiento para depresión recidivante o crónica. Podría decir, ¿para qué vamos a inventar la pólvora si ya sabemos, tenemos números de que la terapia cognitivo-conductual estándar tiene muy buenos números, incluso mejores que la medicación o el tratamiento farmacológico psiquiátrico, ¿sí? ¿Por qué mejores? Porque si bien tienen números parecidos en términos de que los pacientes se recuperan, a largo plazo, los que recibieron terapia cognitiva conductual demostraron tener menores recaídas que aquellos que estuvieron medicados. ¿Cuál sería la diferencia entre aquellos que tuvieron, el grupo que recibieron fármacos versus el que recibió terapia cognitiva tradicional? Es que el supuesto y demostrado, pero ahora lo vamos a ver, si lo que dice la terapia cognitiva estándar, que lo que cambia es lo que realmente se cambia. Pero básicamente el planteo es que lo que se flexibilizaron fueron los esquemas disfuncionales que dan origen a la forma de pensar este estilo, estos pensamientos automáticos negativos, rígidos, extremos, y que llevan a la persona a deprimirse, ¿sí? Como dije, acá usamos como equivalencia esquema y creencia, que en realidad son dos VECs. Un primer VEC habla de creencias y un segundo VEC ya va a hablar de la noción de esquemas, que es más parecido a lo que plantea Kinsey. Pero, de nuevo, no me puedo detener demasiado. Lo que podemos decir es, en líneas generales, es que si los pacientes que tuvieron terapia cognitiva conductual mejor el postulado de Beck, es que es porque se flexibilizó su sistema de creencias, ¿sí? Que ya no está tan rígido, tan global, y que entonces frente a nuevas experiencias parecidas a aquellas que llevaron al paciente a deprimirse, el paciente ya se las puede tomar de una manera diferente y puede tener una mirada más amplia de la situación y no tan rígida, tan esquemática, tan extrema y por supuesto negativa, ¿sí? Las limitaciones y recaídas de la TCC estándar desde el planteo de MBCT. Esto lo plantea Sigal en el 2002, que es, no obstante, todo lo dicho, la verdad es que los pacientes recaen. Entonces, que es lo primero que les había dicho en las primeras diapos de epidemiología, creo que en la segunda o tercera, que es, después del primer episodio, la probabilidad de recaer ya es altísima. ¿Sí? Ya a partir del tercer episodio es del 90%. Claramente tiende a la cronicidad. Entonces deberíamos decir, bueno, está bien, fenómeno, funciona bien, pero ¿no deberíamos plantearnos una terapia de mantenimiento alternativa a la TCC estándar? ¿Sí? Y que apunte a resolver por ahí lo específico de la recurrencia de este trastorno. ¿Eh? Tres críticas al modelo estándar. El primero, el rol de la distorsión cognitiva en el origen de la depresión. Bueno, lo que plantean acá es que en realidad todos tenemos distorsiones cognitivas, todos pensamos de manera sesgada. O sea, todos tenemos una mirada subjetiva que a veces a todos nos aprieta el zapato en algún lado. El problema con la depresión no es tanto que tengamos un sesgo interpretativo, sino que siempre tiende hacia el costado negativo de la realidad, o sea, una visión más así, en cono, o se da la metáfora del caballo con orejeras, ¿sí? En donde el problema es más que nada esto, que también lo vamos a ver cuando veamos terapia metacognitiva, que es el síndrome cognitivo atencional, que es esto de mirar así, la realidad, sobre el aspecto negativo. Por eso el problema no es tanto que tengamos una mirada sesgada, sino la dirección del sesgo sigue tirando para el mismo lado, que es hacia el costado negativo de la realidad. La otra crítica es que el modelo beckiano está centrado en la depresión episódica y que no sería necesariamente o no del todo compatible con la depresión crónica. ¿Por qué? Porque el que se deprime por primera vez cae al consultorio y
te va a decir específicamente, es disruptiva la depresión, es decir, yo no estoy bien, yo no estaba así, yo era una persona diferente, era vital, tenía energía, tenía proyectos y ahora todo me da lo mismo. ¿Sí? O sea, lo plantea en términos de un estado, un episodio. Mientras que aquel o aquella persona que ya viene con un segundo o tercer episodio, es más un rasgo de su vida, es como que mi vida es así, ya tiene una visión previa de lo que está pasando. ¿Sí? Eh, ya es una forma de ver el mundo. De esta manera se encontró evidencia de que en la recurrencia intervienen procesos diferentes. ¿Sí? Eh, Básicamente, en un primer episodio depresivo se asocia mucho que hay un extensor de la vida como predictor de ese primer episodio, que algo pasó. ¿Sí? Mientras que ya en los episodios posteriores ya la persona se deprime porque ya es cómo se toma las situaciones problemáticas y de cómo ya cuando se empieza a pinchar emocionalmente, digo pinchar, o sea, cuando empieza con un humor disfórico, empieza con un estilo más, no sé si acá se entiende, porque si tenemos gente de afuera, pero un estilo más tanguero, más melanco, más de quejoso de cómo es el mundo. Acá yo pongo la imagen de la indefensión aprendida, ¿sí? Que no me puedo detener mucho, le pido disculpas, eso obviamente lo vamos a ver en extenso en la Diplo. Pero lo que se cae es el concepto de diátesis estrés que plantea Beck, que está bien para el primer episodio, que es decir, lo que cae es en diátesis estrés es que frente a una vulnerabilidad latente que tiene que ver con estas creencias globales, cuando pasa algo que te impacta en esa creencia, por ejemplo, una creencia puede ser lo más importante en la vida es ser aceptado y querido por los demás, cuando atravesas una experiencia de rechazo, se te activa esa forma disfuncional de procesar el mundo y te empezás a deprimir. Eso es el planteo de diátesis estrés. Más que desde el concepto de indefensión aprendida, el punto está es que, aquel que atraviesa una primera experiencia dolorosa y que se termina deprimiendo, en las siguientes situaciones o estresores psicosociales, se deprime mucho más rápido porque sabe lo que se viene. Ya tiene como un estilo, un rasgo de cómo encarar el dolor y el sufrimiento, la experiencia. ¿Sí? Perdón. Y por eso lo que se van a encontrar en la clínica es quizás no encuentren el estresor, el gatillo de la depresión. Es bastante probable que el paciente diga, no sé por qué estoy mal de nuevo, pero empecé a estar mal. Porque si bien en el episodio inicial el gatillo es como más, el estresor es más patente, más patente, ya los estresores en los siguientes episodios pueden ser más leves e incluso moderados e incluso leves. Y que no, no lo pueden, afuera no se puede entender porque está así la persona. ¿Sí? Por eso surge la MBCT como tratamiento de mantenimiento, ¿sí? Que trata de responder a estas características específicas de la depresión recurrente. Es esto que les decía de la probabilidad de recaer a medida que se van sucediendo los episodios, ¿no? Lo voy a repetir. ¿Qué es lo central de esto? Es la hipótesis de activación diferencial de Sontistein. Que es lo que les decía. Los con depresión recurrente, frente a un estrés ambiental moderado o leve, se activa un estilo de procesar toda la experiencia diferente al que venía teniendo. La persona venía bastante bien, qué sé yo, pero cuando se encuentra con un obstáculo, cuando se encuentra alguna adversidad, que otra vez lo lleva a una situación, o lo remite a un estado anterior, también depresivo, ya la persona cae más rápido, ¿sí? Es un estilo de cómo se relaciona con el sufrimiento, con el ánimo disfórico, ¿sí? Y eso nos lleva, acá tenemos el dibujito de alguien hundiéndose en arenas movedizas, al concepto de rumiación, que es lo central de este modo y también el de terapia metacognitiva.
es que las personas cuando se empiezan a sentir mal, empiezan a rumiar, empiezan con largas cadenas de pensamientos y autodiálogos que son como pegajosos y poco productivos. No se trata de autodiálogo racional y analítico, sino que tiene mucho que ver con autorreproches, preguntarse por qué otra vez llegaron a estar donde están, a culparse a sí mismos. Y son largas cadenas que van de un tema a otro, de manera incesante y que llevan a la persona a cada vez estar más angustiada, más deprimida, más hundida en su propio sufrimiento. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con lo que plantea Martin Seligman con los estilos atribucionales, que son aquellas personas que tienden a deprimirse, llevan el foco atencional de las causas de su depresión hacia sí mismos, ¿no? Dicen, bueno, yo estoy mal porque la verdad la Argentina es un país que, bueno, sistemáticamente tiene crisis y qué sé yo, y entonces no puede repuntar económicamente. No, van a decir, la verdad que soy un perdedor, no pego una, nada me sale bien, distinto a mi amigo Pablo, que hace las cosas bien, yo nunca puedo, evidentemente no sé hacer las cosas bien. Entonces, es un estilo donde te metes para adentro, ¿sí? Y donde la tendencia es focalizar la atención sobre sí mismo y sobre el estado de ánimo que lleva cada vez que la persona se hunda más, ¿sí? Como una espiral negativa. Esto, lo de la espiral negativa, lo van a encontrar en el cuaderno de MBCT que tienen como bibliografía sugerida y que ahora al final de la exposición les voy a decir cómo tener el material. ¿Sí? De nuevo, Nolen Hotzema lo refirió así como un estilo de respuesta rumitivo a la tendencia a focalizar la atención sobre sí mismo ante el estado de ánimo negativo. ¿Sí? La rumiación es un fenómeno transdiagnóstico que también está presente en los cuadros de ansiedad. ¿Sí? Por eso es importante desarrollar, ya sea desde este modelo o desde otro marco teórico absolutamente emparentado, perdón, marco teórico no, marco de abordaje, quiero decir, que sepan primero identificar el fenómeno en sí mismo y después cómo abordarlo. Les voy a mostrar un pequeño video, primero se los voy a mostrar sin audio y después los voy a mostrar con audio. Probablemente más de uno lo haya visto, es una publicidad un poquito vieja, ya, no sé si está vieja, pero probablemente se lo acuerden, ¿sí? Pero con riesgo a que no tengan mucho factor sorpresa, se los quiero mostrar. Y yo lo uso mucho con los pacientes. Entonces, primero lo vamos a ver sin sonido. Y quiero que vean a la protagonista. ¿Ah? Y que, a ver cómo la ven. En que, bueno, ahí está el pajarito carpintero que le está comiendo la cabeza, no importa. Vean la actitud de ella, que le sugiere en la vida cotidiana. Se baña, hace ejercicio, se viste, toma desayuno. Bien. La publicidad, esperen que voy a cancelar. Uno podría decir que la protagonista, para aquellos que no la vieron, está como tranquila, con un poquito de, para decirlo finamente, con cara de culo. Pero nada más, uno no está viendo un paciente exagerado, ¿viste? Esa cosa medio como de actor de teatro berreta que se agarra la cabeza y manifiesta de manera absolutamente visible que está mal. Es una persona que, sí, está así, como podría estar cualquiera de ustedes a la mañana que se levanta con un poco de dolor de cuerpo hasta que reactiva, se toma un café, se peina y más o menos entra en órbita, ¿sí? Pero vamos a verlo ahora con sonido. El supervisor que te gusta es casado, el supervisor que te gusta es casado, el supervisor que está pareciendo a tu mamá. Está pareciendo a tu mamá, te está pareciendo a tu mamá cada vez más, te está pareciendo todo, se le está cayendo todo, se le está cayendo todo, se le está cayendo todo, todo se cae,
se cae todo, se cae. Tenés 32, seguís sin novio, tenés 32, seguís sin novio, sin novio, sin novio. Tenés que hacerte la depilación definitiva, tenés que hacerte la depilación definitiva, tenés que hacerte la depilación definitiva, la depilación. Te haces las lolas o te vas a buceo, te haces las lolas o te vas a buceo, te haces las lolas, te sale otra cana, 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 volvete al árbol, volvete al árbol, volvete al árbol. Ah, soy libre, soy libre, soy libre, 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 libre. Eso es rumiar. Son esas largas cadenas de autodiálogos repetitivos y que van, aparte de una temática a otra, hacen muchas veces que la persona no resuelva, postergue y se le hagan grandes bolas de nieve de problemas que se van arrastrando y que cada vez llevan a la persona a estar como en un estado de mayor confusión y incluso de déficit cognitivo transitorio, que es esto que está descrito en el DSM como que cometen errores tontos, y es porque la persona está tan pasada y está de un tema en otro y que no está para nada centrada en su experiencia de aquí y ahora, sino que está pensando en que lo mal que está y cómo llegó hasta este punto y por qué y los autorreproches y lo demás, que termina pasando que estás en cualquier lado y cometes errores tontos, ¿sí? Y hay una cuestión concreta, más allá de que tu atención no está puesta ahí, está absolutamente comprobado que el estrés provoca este déficit cognitivo transitorio, sobre todo en lo que es la atención y la memoria de trabajo, ¿sí? Así que bueno, me siguieron hasta ahí, todo bien, perfecto. Voy a compartir ahora de nuevo el PowerPoint. Entonces, ¿a qué llegamos como conclusión? Porque entonces la terapia cognitivo-conductual estándar funciona porque, perdón, se me fue. Funciona porque flexibilizamos las creencias o porque justamente desde la sesión 1 le dijimos a los pacientes que teníamos que tomar a los pensamientos como hipótesis que teníamos que refutar o confirmar. Lo que nos plantean en MBCT es que justamente lo que, sin darnos cuenta de la TCC estándar, es que invitamos a los pacientes a tomar distancia, ¿sí? Y que justamente eso hace que baje la respuesta rumiativa, ¿sí? Que los pacientes empiecen a relacionar de manera distinta con su cabeza, ¿sí? Y que por ende terminen no entrando en esta respuesta rumiativa respecto a cómo se interpretan el mundo y cómo se sienten, ¿no? Que frente a la experiencia dolorosa no empiecen a mirar, ¿sí? Estas largas cadenas de pensamiento. ¿Cómo se trabaja esto? Básicamente es mediante mindfulness. El planteo de MBCT es terapia cognitiva basada en mindfulness, es una articulación entre la terapia cognitiva tradicional y un entrenamiento en mindfulness, bien estructurado en 8 sesiones, o en 8 encuentros. ¿Qué es mindfulness? ¿Sí? No me puedo detener mucho, yo estoy dando cuenta que saben que es mindfulness, pero si lo podría definir como lo plantean los autores Sigal Williams y Ticktel, que es salir del hacer y sustituirlo por el ser. Poder estar en el aquí y ahora de la experiencia y atravesarla en vez de querer hacer algo con ella, diciendo, me tengo que sacar, me pica, me rasco. No, bueno, te pique y te quedas con la comezón. Es poder, mindfulness implica, por eso la traducción es conciencia plena o atención plena, es poder, por diversas técnicas, entrenar a la persona a que pueda enfocarse en el aquí y ahora, y no sobre un pasado que ya no se puede cambiar, ni sobre un futuro catastrófico que aún no sucedió, sino poder enfocarse en el aquí y ahora y poder ser más coherente con los valores y objetivos que uno tiene para la vida, a pesar de sentirse mal, ¿sí? Mindfulness no es solamente respirar hondo, y les repito, el punto está en entrenar al paciente en lograr salirse, es decir, tener mayor capacidad de poder enfocar en un lado o en el otro y salirse de esta experiencia subjetiva del paciente de no me para la cabeza, yo ya sé que me hace pelota pensar así, pero no puedo parar, ¿sí? Entonces,
lo que se le dice a los pacientes básicamente es, mira, si vos quisieras mover, por qué sé yo, un objeto muy voluminoso, un piano, y lo quisieras hacer solo, sin ningún tipo de herramienta, bueno, probablemente lo que vayas a hacer es ir a un gimnasio, hacer levantamiento de pesas, y un día no vas a decir, hoy, ahora, sino que te vas a dar cuenta que tenés mucha más masa muscular y vas a poder mover. Bueno, lo mismo pasa con la rumiación, estas largas cadenas de pensamientos creativos, que tienden a la postergación al sufrimiento, que es que si uno quiere virar la atención a voluntad, tiene que ir al gimnasio, pero de la atención, es decir, con ejercitación, se sugiere que diaria, con técnicas de mindfulness, uno tarde o temprano empieza a poder dejar de engancharse con esta forma de pensar. Entras, ¿sí? Y no es que un día decís, bueno, ahora estoy listo, sino que de golpe lo encontrás al paciente y te dice, sí, la verdad que estoy mejor, me engancho menos, las cosas de otra manera, este, no me engancho tanto con lo que me dice el otro, ¿sí? Eh, las experiencias de rumiar son cotidianas, el tema es cuando es en exceso, rumiamos todos. Eh, Probablemente todo aquel que maneja un auto va a tener, vaya a haber habido, haya atravesado alguna vez la experiencia de haberse, qué sé yo, insultado con otro que venía manejando y estás 6 semáforos después, seguís con la misma conversación como si todavía tuvieras a la persona enfrente y decís, ¿cómo llegué a este semáforo? Y pues venías en automático, estabas en otro lado, tu atención estaba en otro lado. Bueno, Mindfulness trabaja mucho eso de volver al foco de atención en el presente, a la experiencia del aquí y ahora, y eso se entrena. Y mejora muchísimo el perfil de recaídas de los pacientes cuando saben, primero, tienen noción y conciencia de que esto sucede, de este fenómeno, y después de que no pueden entrar ahí. Esto que yo decía de los Simpsons no es casual, esto es un paciente concreto que yo lo atendí en 2 momentos de su vida, ambos por donde en el primer momento hicimos una terapia más beckiana estándar, y en un segundo momento, un par de años más tarde, vuelve a mi consulta y me dice, mira, John, la verdad que tengo miedo porque otra vez me encontré viendo el maratón de los Simpsons. No sé, como 10 años, así que ya el maratón de Telefe de los Simpsons ya sigue con buen rating. Me decía, me encuentro otra vez encerrado sábado y domingo mirando los Simpsons durante 3 o 4 horas y sintiendo que no hice nada de mí en todo el sábado y todo el domingo. Y frente a esa situación de susto pudimos empezar que está buenísimo porque entonces es un paciente que valoraba mucho su estado de estar bien, y que no subestimaba empezar de nuevo con todas estas cuestiones que lo estaban hundiendo. Trabajamos más desde esta terapia de mantenimiento y más de cómo poner el foco de atención, ¿no? Era un paciente que aparte hizo muy buen vínculo conmigo, y entonces también la motivación era distinta, ¿no? Entonces teníamos ahí un capital fuerte que era la alianza terapéutica, ¿no? Que es fundamental para pedirle a un paciente que está deprimido, que tiene muy baja energía, que practique a diario algo. ¿Sí? Es también necesario que entiendan de que no podemos vender el pescado podrido. No pueden entrenar a pacientes mediante mindfulness si no tienen una práctica diaria de mindfulness. Y no hace falta ponerse a meditar y respirar necesariamente. Una mirada contemplativa respecto a la naturaleza, estar unos minutos mirando la copa de un árbol, de cómo se mece con el viento, es una práctica de mindfulness. Y cada uno que quiera trabajar mediante estos modelos tiene que encontrar cuál es la práctica de mindfulness para uno. ¿Sí? Hay gente que, obviamente, es muy fácil elaborarlo con pacientes mediante la respiración, porque aparte es muy tangible, cómo entra el aire, baja el abdomen, cómo después sale, cómo se infla el diafragma y demás. Y aparte de eso tiene todo un costado de que la respiración profunda tiene un costado que es que relaja, ¿sí? Porque estimula el sistema nervioso parasimpático, porque estimula el nervio vago, y está demostrado que eso hace que la persona esté más tranquila, esté más relajada. Entonces, por ese doble efecto de que por un lado lo entrenarás en conciencia plena y por otro lado lo relajas, la respiración profunda, el escaneo corporal y demás, son todas maniobras muy útiles
para trabajar con este perfil de pacientes que, de nuevo, insisto, que tienen un costado ansioso y no solamente depresivo. ¿Sí? Y como le dije, ¿en qué consiste el programa en BCT? Es un tratamiento breve que incluye 8 semanas, ¿sí? Sesiones de grupo, y después con 4 sesiones de seguimiento durante el año siguiente. Y es, como les dije, una combinación entre más un costado más psicoeducativo, de toma de conciencia del problema, del fenómeno de rumiación, de la activación diferencial, y después, una vez que aumentaste la motivación para el tratamiento y que la persona entiende de por qué tiene que hacer esto, recién ahí arrancamos con el entrenamiento. Si no, la persona no le va a encontrar sentido y no lo va a hacer. ¿Sí? Hasta acá llegamos. Sí, me está diciendo acá que me quedan 20 minutos. Bueno, ya estamos. Esta es la bibliografía. ¿Sí? Dentro de la bibliografía tienen el cuaderno de trabajo de MBCT para depresión y 2 trabajitos más que son muy interesantes. ¿Sí? Bueno, recuerden que este webinar está dentro de este contexto que empieza el 12 del 6 de la diplomatura, ¿sí? En psicopatología de adultos. Espero que les haya gustado, que les haya sido de interés. Y cualquiera que necesite la bibliografía, que quiera hacerse este material en PDF, me pueden buscar en redes, ya sea en Instagram o en Facebook, en @JohnFriedman o @Dipsy, que tenemos docencia de investigación y psicoterapia integral. Y todo aquel que quiera ponerse en contacto con la universidad, puede hacerlo. Hay un WhatsApp, ahí está el flyer con el WhatsApp, está la página, la gente de extensión, con gusto se va a poner en contacto con ustedes. Bueno, termino la presentación, a ver si hay alguna preguntita y cerramos por hoy.